Un gusto, les saluda Óscar Viramontes Olivas. El debate histórico sobre la existencia de Jesús de Nazaret es uno de los temas más fascinantes y significativos en el ámbito de la historia antigua y también de la religión. Aunque millones de personas en el mundo basan su fe en la vida, muerte y resurrección del Señor, también existen posturas escépticas que cuestionan su existencia o los eventos que se le atribuyen. Comprender este debate no solo tiene implicaciones teológicas, sino también culturales, históricas y académicas. El objetivo de este video es presentar de manera clara y equilibrada las principales evidencias históricas que respaldan la existencia de Jesús y su resurrección, así como exponer los argumentos más relevantes que están en su contra y que han surgido desde la crítica histórica y el escepticismo moderno. Los evangelios sitúan la niñez y la vida temprana de Jesús en esos lugares que han sido identificados y corroborados en estudios arqueológicos y geográficos. Nazaret, por ejemplo, es una localidad real en la región de Galilea, confirmada por excavaciones y estudios topográficos. En el caso de Belén, lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, según las narraciones de Mateo capítulo 2, versos del 1 al 6, y también de Lucas capítulo 2, versos del 4 al 7, es otra localidad identificada en la actual Cisjordania, cuya importancia ha sido verificada en múltiples investigaciones históricas, pero también arqueológicas. En el contexto territorial y cultural, Jerusalén y la tierra de Israel, en este sentido, los relatos sobre la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, desarrollado en el marco de una Judea romana, un contexto geográfico y cultural que ha sido ampliamente estudiado. Jerusalén, como centro religioso y político, cuenta con numerosos restos arqueológicos del período del Segundo Templo, confirmando el ambiente en el que se producen eventos claves en la narrativa cristiana. La disposición de caminos, fortificaciones y estructuras urbanas en Jerusalén respaldan los relatos evangélicos, permitiendo situar geográficamente las actividades de Jesús y el desarrollo de su ministerio. En el caso de las evidencias arqueológicas, los restos y estructuras del Segundo Templo, por ejemplo, ha habido excavaciones en Jerusalén que han permitido descubrir restos y reconstrucciones del Templo de Jerusalén, cuya existencia y funcionamiento son esenciales para comprender el trasfondo religioso del judaísmo del primer siglo. Estos hallazgos, junto con las inscripciones y artefactos, confirman la estructura social y religiosa descritas en los evangelios, proporcionando un contexto tangible a los relatos de la vida y muerte de Jesús. En el caso de los descubrimientos que se han hecho en Cafarnaún y Galilea, Cafarnaún, mencionado en los evangelios como uno de los principales centros de la actividad ministerial de Jesús, ha sido objeto de numerosas investigaciones arqueológicas. Las ruinas de sinagogas, viviendas y estructuras públicas de la época nos han dado evidencia directa del entorno en el que vivió y predijo Jesús. Estos hallazgos permiten establecer conexiones entre el relato bíblico y la realidad histórica del primer siglo. En el caso de algunas inscripciones y artefactos, y hablando de la inscripción de Poncio Pilato,
Un ejemplo significativo en la inscripción encontrada en Cesarea Marítima que menciona a Poncio Pilato, el gobernador romano encargado de la crucifixión de Jesús según los evangelios. Aunque su interpretación y alcance han sido objeto de debate, este material de evidencia respalda la existencia de personajes históricos clave y sitúa los eventos en un contexto documentado de la administración romana. En el caso de algunos estudios, han identificado sepulcros que datan de la época del Segundo Templo, cuyos métodos de construcción y ubicación se correlacionan con los relatos evangélicos sobre la sepultura y el posterior descubrimiento de una tumba vacía. Estos hallazgos, junto con la práctica funeraria judía de la época, aportan un elemento tangible en la narrativa de la resurrección, al menos en cuanto a la disposición y costumbres que rodearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La integración en este sentido de datos geográficos y arqueológicos con los testimonios bíblicos permiten construir un marco sólido en el que se ubican los eventos centrales de nuestra fe cristiana. Por ejemplo, si consultamos la Sagrada Escritura, que se relaciona con las evidencias geográficas, dice lo siguiente: y descendió con ellos a Nazaret y fue criado allí, en Lucas 2:39. Esto respalda la existencia de Nazaret como localidad confirmada por estudios geográficos. Por otro lado, dice la Sagrada Escritura: pero cuando llegó la mañana, el sepulcro estaba vacío. Marcos 16, 2 al 6. Es un relato que, al ser ubicado en un contexto arqueológico compatible con los descubrimientos en sepulcros del siglo I, añade una dimensión material al relato de la resurrección. La congruencia entre el relato bíblico y el contexto arqueológico, los restos del templo, la estructura urbana de Jerusalén y los hallazgos en Cafarnaún y Galilea en conjunto establecen que los eventos narrados en los evangelios se desarrollaron en un ambiente histórico real, lo que fortalece la hipótesis de que los restos de la crucifixión y la resurrección están completamente anclados en los hechos ocurridos en un contexto geográfico y cultural muy bien definido. Por lo tanto, los estudios geográficos y arqueológicos nos proporcionan argumentos sólidos en apoyo de la existencia de Jesucristo, situando su vida, muerte y la proclama resurrección en un contexto territorial y material comprobable. La identificación precisa de lugares como Nazaret, Belén, Cafarnaún y Jerusalén, junto con los hallazgos arqueológicos del periodo del Segundo Templo y evidencias como la inscripción de Poncio Pilato, refuerzan la plausibilidad de los relatos bíblicos, y estos elementos en conjunto permiten que tanto los creyentes como los estudiosos reconozcan esta narrativa. Escritores no cristianos del siglo I y del siglo II mencionaron a Jesús de manera indirecta. Por ejemplo, el historiador romano Tácito, en sus documentos Anales 15.44, hace una referencia a la ejecución de Cristo durante el reinado de Tiberio, mientras que Suetonio y Plinio el Joven mencionan la existencia de comunidades cristianas. En el caso de Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, en sus documentos Antigüedades Judías, hace alusión a Jesús y a todos sus seguidores.
Ahora pues estaremos hablando acerca de las teorías que niegan la existencia de nuestro Señor Jesucristo. En el caso, por ejemplo, de Richard Carey, en su obra clave sobre la historicidad de Jesús en 2014, él dice: Jesús nunca existió como figura histórica real. Es un mito creado a partir de figuras anteriores como dioses moribundos y resucitados del paganismo. Entre sus argumentos dice contemporáneos directos sobre nuestro Señor Jesucristo. Él además afirma que hay supuestas similitudes entre Jesús y los dioses míticos como Osiris, Dionisio o Mitra, y el cristianismo primitivo se desarrolló más como un culto de revelación que como un movimiento basado en hechos reales. Historiadores como Bart Ehrman y Crane Evans refutan esta visión diciendo que hay suficiente evidencia textual y contextual para reafirmar que Jesús fue una figura histórica real, aunque el debate sigue abierto en círculos académicos marginales. En el caso de Bart D. Ehrman, otro importante escritor, se cita erróneamente a Jesús como Jesús se convirtió en Dios. Jesús de alguna forma existió como una figura histórica, pero su divinidad, resurrección y muchos eventos de su vida fueron construcciones teológicas posteriores. En este sentido, los evangelios no son biografías documentales imparciales, sino teológicos con intereses doctrinales. Hay contradicciones, dice él, geográficas e históricas entre los evangelios, por ejemplo, diferencias en los relatos de la infancia, genealogías y la resurrección. El Jesús, dice él, fue histórico, un predicador apocalíptico, judío, malinterpretado, y fue de alguna forma malinterpretado tras su muerte. Muchos críticos han cuestionado distintos aspectos. Primero, su divinidad y milagros, como la resurrección, la coherencia histórica de los evangelios, las interpretaciones geográficas y proféticas de sus relatos, el uso de fuentes bíblicas para evidenciar directa de fuentes bíblicas como evidencia directa debido a su carga teológica. Sin embargo, estos autores y teorías sirven para enriquecer el debate y obligan tanto a creyentes como a estudiantes a examinar críticamente las fuentes y los fundamentos de su fe o análisis histórico.